Buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente, la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos tiene la satisfacción de dar comienzo a esta segunda jornada del ciclo que hemos dado en llamar Género, Autoritarismo y Delitos de Lesa Humanidad. En este segundo encuentro, en el que vamos a contar con la participación de la magíster María del Rosario Badano, vamos a comenzar a abordar el segundo eje de nuestra jornada, que está focalizado específicamente en la cuestión de género y su relación, su específica relación con los delitos de lesa humanidad, digamos, el daño agravado que han sufrido las mujeres por su condición de tales, en función de su género, en esta etapa tan terrible de nuestra historia. En esta oportunidad, la integrante de la Comisión de Género, que también ha sido parte del Consejo Directivo, que va a tener a su cargo la presentación de la actividad y la presentación de la disertante, es la doctora Gisela Schumacher, quien es integrante de la Cámara Contencioso Administrativa número 1 de la Ciudad de Paraná, y bueno, los dejo con ellas, que es quien va a presentar a nuestra expositora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Agradecemos, tal como en la jornada anterior, la presencia de la señora vocal del Superior Tribunal de Justicia, Claudia Misaguat, y por supuesto la participación de todas y todos ustedes. Como bien decía Laura, nosotros planificamos o pensamos esta jornada sobre género, autoritarismo y delitos de lesa humanidad a través de la Comisión de Políticas de Género, en el contexto de conmemorar memoria, verdad y justicia frente a un nuevo aniversario del golpe militar. Y entonces la pregunta, o por qué estamos trabajando sobre esta idea, así como la doctora Soaje en la presentación de Daniel Rafecas decía que es la primera vez que la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial realiza una actividad conmemorativa con base en la reflexión que implica para nosotros como personas del derecho y la justicia una etapa histórica en la que, entre otras graves cosas, se quebró nada menos que el orden democrático, el Estado de Derecho y el orden constitucional. Pensamos que no bastaba, fuimos por más, y en ese marco lo que queremos es una nueva visión con perspectiva de género, que en la asociación empezó cuando propiciamos la reforma del estatuto. Ya desde su propio nombre, Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, refleja la posición que se adoptó en pos de los derechos de las mujeres y por supuesto la creación de esta Comisión de Políticas de Género. Y por eso entendimos que estas jornadas la hacemos a través de esta comisión y debe estar atravesada por esa perspectiva. Proponemos entonces, o a través de esta segunda jornada, nos introducimos de lleno en repensar memoria, verdad y justicia. Hace poco se inauguró en la ciudad de Paraná la muestra Ser Mujeres en la ESMA, donde tuve, entre otras cosas, la posibilidad de conocer personalmente a nuestra expositora de hoy. Y esa muestra gira en torno a la revisión del rol de la mujer como víctima. Esto que decía tan claramente Laura en orden al doble tormento o al agravamiento de las condiciones de detención por la sola razón de su género. Ampliar la mirada, como bien explicaba Daniel Rafecas, a individualizar y visibilizar los delitos, específicamente violaciones, abusos y otros delitos contra la integridad sexual, y por qué no entonces también una revisión integral desde esa perspectiva. Revisión que implica, por ejemplo, lo que hace un año y medio aproximadamente Miriam Lewin hacía sobre su propia visión y su propia experiencia en relación, no quiero ser infiel en la traducción de sus expresiones, pero ella decía analizar la conducta en tanto víctimas, en tanto abusadas, en un contexto de privación de la libertad y de amenaza permanente de muerte, bajo la idea de que esa relación era consensuada, e incluso recibir el repudio de sus pares de detención, cuando está claro que resulta imposible pensar en el consentimiento en una situación como esa. Y también implica correrse de lugares heteronormados y visibilizar la persecución a la diversidad sexual en este periodo. En 1987, cuando Carlos Jáuregui publica un libro titulado La homosexualidad en la Argentina, por primera vez advierte o refiere acerca de que en el informe de la CONADEP se daba cuenta de 400 homosexuales víctimas durante la dictadura.
Hoy entonces empezamos a hablar de 3.400, para traer al debate que los crímenes contra estas minorías y estas disidencias aún no han sido visibilizados ni castigados. En este contexto presentamos a la magíster María del Rosario Badano, cuyo tema de exposición ha sido titulado Testigo y Testimonio acerca de la construcción de la memoria. María del Rosario es magíster, docente e investigadora universitaria, coordinadora del área de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Es coordinadora de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional. Es integrante de la Asociación La Solapa de expresas y presos políticos de Entre Ríos. Dirigió un proyecto de investigación acerca de la vida cotidiana durante la dictadura en las ciudades de Paraná, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, y también un proyecto conjunto entre la Universidad Autónoma de Entre Ríos y la Universidad Provincial de Córdoba, acerca de la dictadura y memorias sociales, narraciones y señalamientos en las ciudades de Paraná y Córdoba. No los detengo más y con ustedes, Rosario. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Primero que nada, agradecer la invitación a integrar este ciclo con las personalidades que me acompañan, todas del mundo judicial, y cae la pedagogía a decir algo en el medio, ¿no? Está bueno eso. También celebrar la iniciativa de esta comisión de género, ¿no? De esta asociación de la magistratura, en proponer este ciclo, ¿no? Sobre el mes de la memoria. O sea, eso merece una felicitación, porque ha tenido una cantidad de gente, el doctor Rafeca, y ahora acá hay 3 pantallas tratando de compartir conmigo algunas reflexiones. Y también quiero agradecer a cada uno de los que están acá, muchos afectos que hay, mucha gente que no conozco, pero que por algo, digamos, estamos en esta pantalla, en este día martes, a esta hora, intentando pensar y repensarnos. Yo quiero decir que mi tema es testiga, testimonio y construcción de memorias. No abordo específicamente delito de lesa, sino la mujer en la dictadura. Quiero decirlo porque no es un tema mío, si bien me hermana con esto que sucedió. ¿Quién soy? Yo, ¿no? Bueno, yo soy una hija de la escuela y la universidad pública argentina, más aún sostengo que nací en esta última, ¿no? Soy pedagoga y constructora de redes y redecilias, de trabajo en común, de tejidos de tramas, en temas como memoria, ingreso, trabajo docente, derechos humanos. Fui prisionera política durante 8 años, durante la dictadura, militante peronista, primera presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Entre Ríos, miembro de la Solapa, como se anuncia en el flyer. Acá hay otros miembros, está Mariana, y no sé si habrá otro más, de la Solapa, que es la Asociación de Expresos y Presas, Exiliados y Exiliadas de la provincia de Entre Ríos, que desde el año 2007 venimos propiciando políticas y prácticas de memoria, verdad y justicia. Hemos sido quienes impulsamos y somos querellantes de los juicios de lesa humanidad en la provincia, con la apuesta que se posibilite hacer justicia y condene a los genocidas. Por lo tanto, vengo de una generación que vivió, padeció, resistió y sobrevivió, en el caso nuestro, a la dictadura. El sobre en la densidad que ello implica, y el vivientes por la proyección de futuro que implica. Este mes de marzo, a los 45 años del golpe, nos encontró con infinidad de propuestas, participando de la campaña organizada por las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, de Plantemos Memoria. En esto quiero destacar la plantación de árboles en el predio del Ejército, que es sede de uno de los centros clandestinos y exterminio de la ciudad. Sabemos muy bien cuántos pasaron por la ESMA, sabemos muy bien cuántos pasaron por Campo de Mayo, pero no sabemos quiénes pasaron por ahí, por calle Ejército Argentino, Espejo, Alvarado, ni qué fue de las víctimas que no sabemos más nada, ni de la escuela que está atrás, la Álvarez Condarco, etc., ¿no? Entonces, en ese lugar que se va a hacer la Facultad de Humanidades,
de la UADER, el rector y los decanos de la universidad plantaron árboles, acompañados por miembros y miembros de la solapa. ¿Por qué lo destaco? Porque allí hubo horror y exterminio. Los que estaban ahí plantando, los que estábamos plantando árboles ahí, no sabíamos si continuábamos con vida, pero se plantó futuro. Es una imagen intensa que está bueno traer y también que es en la que es bueno poder mirarnos. Bueno, ahora sí a la tarea de testiga, testimonio, construcción de memoria. Traigo un puñado de reflexiones sobre las diferentes intervenciones que he tenido durante este mes, que ha sido denso, ¿no? Yo me voy a centrar en 3 puntos. Primero, el contexto de los juicios de la provincia de Entre Ríos. Nosotros tenemos una abogada que nos insiste en que acá nunca se habla de los consejos de guerra, no se sabe qué pasó, no se sabe nuestra situación, sino que lo pasamos por alto, y vos tenés que hablar sobre los consejos de guerra, así que por Lucía Tejera voy a hablar de los consejos de guerra. El segundo punto, el lugar de la testiga y el testimonio, y tercero, una cosita sobre primera persona en plural. El plan sistemático de exterminio, como sabemos, contó con diversas fases, ¿no? Tuvo el robo de bebés, la desaparición, la muerte, alrededor de 400.000 exiliados, más de 9.000 presos políticos, y la cárcel y los centros de detención tocó acá en la provincia de Entre Ríos a la mayoría de los detenidos. En este breve hilván de contexto, uno de los hilos invisibles, que luego son fuente explicativa de lo que nos pasa, tiene que ver con la cabeza de la iglesia en la ciudad de Paraná, que parte de la arquidiócesis de la que estaba al frente, Monseñor Adolfo Tortolo, vicario castrense, confesor de Videla, partícipe de la dictadura y de los fundamentos y su desarrollo. Sin embargo, respecto de sus presos y presas, tuvo directa injerencia para que quedáramos vivos. Aquí se realizaron 4 consejos de guerra, especial y estable, en el que bajo la jurisdicción militar fuimos condenados, muchos compañeros, fuimos condenados en el primer grupo nuestro, 40 sobre 150 en total en la provincia, incluso que estábamos privados de libertad y mantenidos en cautiverio, y que el Consejo de Guerra daba una cierta legalidad a toda la situación que estaba. Estos consejos de guerra, que fueron creados para civiles el 24 de marzo del 76, decían que había juzgamiento de delitos militares porque estábamos en un tiempo de guerra. Entonces, estos consejos de guerra, nosotros hacemos la lectura de que fueron el segmento represivo organizado por una actividad sistemática destinado a encubrir hechos ilegales, porque con todos nosotros se había cometido delitos de lesa, ¿no? Que a todos habían sido torturados, trasladados, quitados de sus lugares. Ninguno de esos 150 vino a declarar en situaciones de derecho, ¿verdad? Entonces, esta situación del Consejo daba a este aparato clandestino de represión ilegal una cierta legalidad y, digamos, orden con este conjunto de presos y presas condenados, ¿no? Las condenas, recaídas en este segundo, porque el primero fue a las autoridades políticas del momento, el segundo fue a nosotros, que fue cerca de 40 que éramos. Se basaron únicamente en declaraciones que habían sido las declaraciones firmadas bajo tortura. Yo no digo de que las declaraciones son fruto de la tortura, porque las declaraciones las hicieron ellos en escritorios. Nosotros no era una declaración que tuviera algún viso de realidad sobre lo que podría ser nuestra militancia política, nuestra organización, nuestras ideas, sino que estaban armadas dentro de esta situación en la cual uno de los condenados, el teniente, que era en ese momento, no sé qué será ahora, Appiani, era el gran armador de esta situación, porque era abogado, era joven, era abogado y sabía, digamos, a dónde quería llegar, ¿no? Entonces, nosotros no teníamos la posibilidad cierta de ejercer, por supuesto, ninguna defensa.
Fue un marco que se hizo en la Unidad Penal 1, se pusieron todos tanques, se rodeó, fue una cosa así de un nivel de teatralidad muy importante o incomparable entre enero y febrero de 1977. Aquí no existía ninguna palabra que nosotros pudiéramos decir, nadie nos preguntó nada, los delitos se tipificaban desde asociación ilícita a tenencia de armas, y las condenas fueron desde 21 años a 6 años, y con una cantidad de prófugos que era la cantidad de gente que no habían podido detener, o que tenían en sus listas para capturar, o algunos que estaban sí en condición de desaparecidos. La defensa se hizo en manos de militares que en ese momento del juicio se nos asignó, ¿no? Bueno, luego de estas condenas, las mujeres fuimos trasladadas a Devoto, y los varones fueron diseminados, y durante la dictadura también fueron trasladándolos de distintas unidades penales, lo que implicaba una cantidad de perjuicios hacia los familiares que tenían que viajar, los costos, etc. Los varones pasaron por Coronda, Resistencia, La Plata, Trelew, Sierra Chica, por mencionar las que me acuerdo en este momento, ¿no? Yo voy a leer un pequeño fragmento de mi declaración hecha en la causa Séparo, que me pasan las desgrabaciones, que me parece que ilustran mejor lo que quiero decir en carácter de testiga. Esta causa Séparo estuvo la jueza Noemí Berros, que era la que estaba en ese... Quiero destacar las dos juezas mujeres que tuvimos, las dos fueron impecables, tanto Galici como Berros en las dos situaciones. Lo de Galici fue una situación que fue reconocimiento de centros clandestinos, con una amplitud, escucha y situación como inesperada, de buena, de linda, de cuidada, y Berros con una situación de cuidado, que éramos casi todas mujeres, una causa sobre la situación de 3 compañeras en las condiciones que llegan del sur y la tortura que le hacen acá en la cárcel de Paraná, y éramos todas menos un varón, creo que éramos 6 testigos mujeres y un varón. Ahí digo, en mi caso particular me detienen un 24 de diciembre del año 1975 y me dan la libertad el 17 de octubre de 1983. Estuve detenida 8 años, o sea, desde los 22 a los 30. 2.487 días. Cuenta que saqué para esa oportunidad, porque saqué la cuenta para decirlo ahí en ese momento, ¿no? En esa oportunidad. Me hicieron rodar por las cárceles de Paraná y Devoto de manera legal, y nos regresaron a Paraná en 1981 hasta la libertad en el 83. En el primer periodo de la cárcel de Paraná, en agosto de 1976, soy llevada por 70 días a los cuarteles y 2 centros clandestinos de detención, fuera de los cuarteles que hemos identificado en el causa Área Paraná con la jueza Galici, donde fui torturada, vuelta a la cárcel, y pensé que estaba protegida por el Poder Judicial. Mis abogados presentaban habeas corpus cuando se desaparecía, y nunca una respuesta. Digamos que hubo en ese momento tanto de inacción como connivencia en ese periodo. Hasta ahí el fragmento de lo que traje, ¿no? O sea, se trataba de someter a la tortura en un lugar donde no existiera la ley, ¿no? Donde no existía juez, no existía abogado, no había ningún tipo de presencia del Estado, más allá de los tormentos que se podían recibir o el miedo de volver a tener esto, ¿no? Había una amenaza constante que operaba directamente como un tormento. El resultado que se buscaba en realidad era información con el objeto de seguir tareas de secuestro. No era desmantelar nada, sino someter a otros y demostrar que el segundo cuerpo había disciplinado a toda la juventud que estaba organizada a partir de las agrupaciones políticas, ¿no? Y para abarcar un mayor número de víctimas en cuanto a lo que había sido un blanco preciso. Sigo con la declaración del juicio de Séparo. Siempre fui una presa del Poder Judicial. En ese momento me detienen, me da la libertad por falta de méritos del doctor Pinto. Para usted eso debe ser una historia, para las más jóvenes, que no les digo, pero bueno, es así. Me ponen a disposición del PEN, luego que me da la libertad por falta de méritos, me ponen el PEN, luego Consejo de Guerra, que cuando se anula prisión preventiva,
pero mi manera de estar detenida era a disposición del juzgado federal, que ya en 1976 hice mis denuncias de tortura ante el juzgado. La hice en el año 78, en plena dictadura, en Devoto, que nos va a visitar el doctor Enríquez. Hice 2 ante el doctor Enríquez, luego al doctor Martín, luego al doctor Ríos y a la jueza Galici, porque en ese momento estaba declarando con berros, ¿no? También a la comisión bicameral respecto de la democracia. Todas estas fueron las denuncias de padecimiento físico, psíquico, espiritual, respecto de los sometimientos de torturas, vejaciones de destrucción física y mental. Sobre todo eso creo que he declarado antes de esta oportunidad entre 5 y 8 veces. Pensaba que tantas del mismo tema, y quizás o seguramente, porque son los tiempos que el Poder Judicial se toma para escuchar lo que decimos. Porque es una reiteración que me parece valiosa en cuanto tiene un destino el testimonio, pero resulta un tanto cacofónica cuando se repite ante el mismo lugar. Otras, en otros ámbitos, como la Biblioteca Nacional, testimonios ante otros lugares por ser sobrevivientes, que tienen otros destinos, ¿no?, para haber sobrevivido el genocidio, nos da un plus de poder narrar lo inenarrable, pero me parece que en lugar, y en este caso, no es vinculante. Porque en esa oportunidad yo soy testigo de las compañeras. Por lo tanto, mi propio padecimiento no era vinculante con lo que había visto, porque después voy a plantear, entonces nosotros, yo quiero decir, no es una testiga que le ponen una cosa y cuenta el horror para que otro después se vaya a comer un sándwich triple, no es así. El ser testigo y testimonio tiene un destino, y en el caso nuestro tiene un destino político de poder tener un efecto en ustedes, en las cosas de la justicia. Yo estoy diciendo esto del Poder Judicial en un lugar donde yo ingenuamente me sentía protegida porque dependía de un juez, no dependía de los militares, y sin embargo, esa protección ingenua, le estoy hablando, ¿no? pero era lo que sentía realmente, tiene que ser revisada en algún momento. No tiene que ser dicha por Rosario Badano en este espacio y después pasada, sino que me parece que el Poder Judicial, como todas las instituciones, las educativas, las de salud y demás, en algún momento podrá revisar y mirarse a sí misma para salir mejor, ¿no? Entonces, en ese momento yo dije que no era vinculante, que no quiere decir que yo no vaya a narrar lo que me pasó cuando sea vinculante con las situaciones que esté o cuando tenga el destino político en el que lo personal es plural, es colectivo, ¿no? Repasemos que la causa Área Paraná comenzó en el año 83. Se cierra con las leyes de punto final y obediencia debida. Se reabre en el 2003 y la sentencia se realiza en 2015. 30 años pasaron. 30 años de un expediente que fue acopiando cuerpos de cuerpos de cuerpos. A los 40 años, a los 40 años de democracia, con un juicio escrito, donde la lógica de la declaración o el testimonio estaba dada por el escribiente que tomaba. Si uno ve mi declaración, parece que venía de otro lado, porque dice, pregunta una cosa, después pregunta otra, después sigue otra, ¿no? Entonces, no hay una ausencia de hilván en el relato de lo que se plantea. Siguió siendo escrito ese juicio por un recurso interpuesto por la defensa del imputado Díaz Besone, genocida del segundo cuerpo, y que se le dio lugar, por supuesto, pero que luego fue separado del debate porque entró en estado vegetativo y demás. Pero se logran, gracias a las querellas y los abogados, poder dar algunas instancias orales que reconstruyan o pongan en valor ese conjunto de frases sueltas que implicaban la cantidad de expedientes que había, ¿no? En ese sentido, la oralidad, por más que no era un juicio oral, pero la oralidad significó una reparación para nuestro propio testimonio, ¿no? Un acto reparatorio para nuestros propios dichos. No sé si estoy siendo clara, pero tiene esto una densidad de vuelta sobre lo mismo en otro sentido, ¿no? Hoy, sin duda, la escucha del Poder Judicial es otra, y nosotros hemos
conseguido otras escuchas. Estoy hablando del caso de Paraná, ¿verdad? Se acompaña, podemos decidir qué declarar, como decidí yo, como lo hago en el caso Cíparo, que no es vinculante, lo que me pasó con lo que le pasó a la compañera. Y acá quiero rescatar algo que es el relato del contexto, que es fundamental, ¿no? Y el lugar de sobrevivir esta sobrevivencia. Nuestras narrativas, nuestros testimonios, nuestras declaraciones, sin el contexto político, cultural, de lo que estaba sucediendo, son abstractos y vacíos. Si nosotros los ubicamos en el contexto de esto, qué decíamos cuando lo decíamos y por qué lo decíamos, por qué los militares imponen lo que ponen, por qué es, si podemos entender que por qué es Martínez de Hoz el que llama a Videla y no Videla Martínez de Hoz, podemos comenzar a entender el damero de lo que sucede de alguna otra manera, ¿no? Los juicios de lesa humanidad que se desarrollan a lo largo y ancho de nuestro país han actuado como ordenadores del discurso, de la situación, de los hechos, ¿no? Y también tienen una fuerte fuerza de verdad en un relato que socialmente tenía un peso relativo, porque eran como opiniones, pero dicho ante la justicia, y que alguien defina que este es culpable, que este es inocente, y a esta le creo, nosotros lo vimos en el aula, cambió sustancialmente lo que tenía que ver con la enseñanza de la memoria, a partir de la presencia de los juicios, de las condenas, de poder tener otra escucha que una escucha muy marginal, ¿no? O una escucha con duda, o una escucha poblada de silencios, ¿no? Que está poblado el silencio de voces, ¿no? Entonces, estos juicios generan efectos profundos que tienen en nuestra sociedad, y no solo efectos subjetivos en nosotros. No es, nosotros nos sentimos felices, más, pero nosotros seguimos, porque nosotros, los juicios son un episodio sobre el cual seguimos. Los juicios no son el punto final de nuestra lucha por la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Sino que tiene proyecciones sociales y en la esfera de las representaciones para muchos sectores diferentes de nuestro país. Estos procesos judiciales, en el marco del proceso político, social y ético de memoria y verdad y justicia, son sin duda un reaseguro de la democracia. De esta primera, en que se presentaba un habeas corpus, de que el juez se cruzaba, porque el 25 de mayo se cruzaba enfrente ahí que estaba Trimarco, preguntaba dónde estábamos, le decían que no, que sí, que tal vez, que quizá. A esta situación de reaseguro de la democracia hemos pasado un puente más que interesante, ¿no? Digamos, entre lo intransferible de la experiencia de cada una con el esfuerzo de hacerla transferible y transmitirla, ha transcurrido el juicio de modo tal que nos desafía a construir, entre comillas, verdades jurídicas, pero también verdades históricas, ¿no? O sea, la verdad jurídica de mano de cuando sale del expediente y se puede trabajar en narrativa histórica, entramos en otros caminos, ¿no? El segundo punto, como dije, testiga y testimonio. El 19 de marzo, como comentaba Gisela, hicimos la apertura de la muestra Ser Mujeres en la ESMA, testimonios para volver a mirar, donde se ponen a disposición las declaraciones efectuadas por las compañeras en sede judicial, todo lo que está en la muestra, que bueno, que ahora terminó, pero pensamos volver a editar dentro de unos meses, tal vez, ahí frente al Poder Judicial, en esa manzana, para que la puedan ver todos, son las mismas declaraciones vistas en clave de género, ¿no? Entonces, en el dossier del Museo del Sitio, se expresa que recién en 2001, con la apertura de los juicios de lesa, la dimensión de género comenzó a ingresar lentamente en las salas. También la justicia le llevó tiempo escuchar los testimonios, ya que ustedes saben que en el juicio a la Junta en el 85 se consideró a las violaciones como parte integral de los tormentos. En el año 2010 se produjo en el país la primer condena a un represor como violador, y en el año 2011 el juez Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, declaró a los sometimientos sexuales en el centro clandestino como prácticas sistemáticas
llevadas a cabo por el Estado dentro de un plan clandestino de exterminio. Según los registros de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal, hasta diciembre de 2018 se dictaron 107 condenas, de las cuales 26 son por abuso, violación y aborto forzado, entendidas como crímenes de lesa humanidad. Un pasazo adelante si pensamos del 85, el tiempo que llevó. Quisiera que veamos cómo la escucha que yo digo desde lo personal, que no es individual, a esta escucha con otras dimensiones bien profundas, tiene que ver con el mismo contexto histórico de que estamos hablando. Ese día sostenía yo que me iba a detener, traigo un pedazo de lo que dije ahí, en testimonios para volver a mirar, ya que el ser mujeres estaban las protagonistas, ¿no?, de los hechos. Y me parecía que lo interesante de volver a mirar en este caso, que es un acto colectivo e intergeneracional que implica, tal como lo señala la directora del sitio, Alejandra Naftal, son las nuevas generaciones las que empujan a mirarnos con la hondura en los pliegues de género y patriarcado. Si hay un lugar patriarcal, son las Fuerzas Armadas. Si había un lugar patriarcal, era el Poder Judicial en ese momento. O sea, teníamos, bueno, la ley como tal, ¿no? O sea, un patriarcado del cual nosotros podíamos ver alguna cuestión de machismo y no llegar hasta lo patriarcal, ¿no? O sea, llegábamos en nuestra propia mirada cortita, la mirada que podíamos, que teníamos. Por suerte, yo digo, y a mí me emociona saber que son las nuevas generaciones las que nos empujan a mirar más complejamente, a mirar más agudamente, a poder tener, porque me reconozco en estas nuevas generaciones aquella dinámica y fuerza que nosotros también teníamos respecto de lo que era la movilización, la calle, la creencia de que todo se podía conseguir, ¿no? Entonces, cuando me preguntan cómo era antes, ¿a quién no se le ocurre hoy, teniendo 20 años, ser feminista? Digamos, ¿a quién no se le ocurre estar de una determinada manera en este mundo para hacer una sociedad de iguales, ¿no? Entonces, en ese parangón, a mí me emociona reconocer que es esto, que son hijas o nietas. No tengo yo nietas, por desgracia todavía, pero bueno, ya las tendré, pero quiero decir, estas hijas que empujan para que nosotros podamos, a nuestra mirada, enriquecerla, pulirla, transformarla, ¿no? Entonces, volver a mirar, yo lo tomaba en lo nuestro, es a testigo y testiga, que testimonio no se constituye uno sin el otro. No hay testiga sin testimonio y no hay testigo sin testimonio, ¿no? Separarlos y hacer una falsa división sobre lo que ocurre. Entonces ahí yo sostenía que la testiga incomoda con el relato que denuncia. Esto de que matamos al mensajero, ¿no? O sea, la testiga es la que incomoda y no lo que sucedió que denuncia. Entonces, lo que socialmente no se quiere saber o ver, o más a fondo, querer no saber. Eso es una cosa distinta. Una cosa es no querer saber y otra cosa es querer no saber, ¿no? Ya que confronta con un discurso hegemónico que ha violentado la realidad y que ha sido instalado como verdadero. Sin embargo, ese testimonio, el nuestro, el otro, el de las compañeras que están acá, que las veo, hermosas compañeras de nosotras, que están acá en esta pantalla, precario, chico, considero que tiene una fuerza de poder que se reactualiza, esa precariedad, cuando es capaz de abrir horizontes de comprensión nuevos que no habían antes, que estaban invisibilizados o que estaban silenciados. Entonces eso precario, chiquito, cuando vuelve a tener esta escucha, se vuelve luminoso, se vuelve disruptor, se vuelve ordenador de otras cosas que pueden ser ordenadas. Los testimonios de las y los sobrevivientes siempre es plural. Contiene una dimensión colectiva, aunque se realice individualmente. El relato autobiográfico es acerca de la experiencia propia. El testimonio incluye a otros. Y esto me parece que para mí fue revelador, digamos, ¿no? O sea,
porque siempre nos dicen que nosotros nos hacemos cargo de los demás, que nosotros por cuidadoras hablamos de los demás y que llevamos nuestros muertos. No, es que el testigo es plural. La experiencia de Rosario Badano, de Berta, de Lilian, de Mariana, de las que estamos acá, de Ruth, es individual, que la manejo en un contexto y en un proceso. Pero el testigo es plural. Son varias voces, son varios ojos, son varias disonancias las que están presentes allí, ¿no? Entonces, contribuye a una reescritura esa manera de la memoria colectiva. Uno nos acordamos unas cosas, otros se acuerdan de otras. Uno confía en la memoria del otro y después duda de la propia, y al revés, y entre estos se van reconfigurando estas reediciones, ¿no? O sea, se necesita, no obstante, coraje, valentía, convicción, y también emoción, porque a mí me da emoción hablar de estas cosas, no me es gratis, no crean, ¿no? Cada vez que se reedita, cada vez que se vuelve a mirar en contexto, en la fragilidad, en la brutalidad, en la vulneración y el miedo. Y yo rescaté lo que dice Diana Pisá, que es una compañera nuestra, expresa, que dice: es un acto de resistencia de sobrevivir la sobrevivencia. Y me parece que lo completa esa idea de Diana de una manera incluso poética, ¿no? Entonces es tanto el silencio poblado en diferentes momentos que ha dado paso a lo largo de estos años a la recuperación de tanta palabra. La compañera que estuvo conmigo, Gisela, en el panel, era la primera vez que hablaba. La primera vez que hablaba público lo que había sucedido con ella en la ESMA. Han pasado 40 y tantos años, en el sentido de que ese silencio no es mudez, es un silencio poblado que a partir del acompañamiento y determinadas situaciones que vamos viviendo, se va pudiendo dar a luz, ¿no? Entonces yo digo que ahí se hilvana un trabajo artesanal, amoroso, donde uno recupera el sentido que tiene decir lo vivido, la direccionalidad política que contiene, y juntar los pedazos de cada una de nosotras. No solamente los míos, los pedazos de cada una de estas nosotras, ¿no? Esos textos ya fueron dichos y encapsulados en pesados expedientes, ¿no? Que se cosen y se transforman en narrativas dichas en un lugar que es judicial, que tiene un efecto, no está dicho acá por mí. Esa remirada, que es un nuevo decir, requiere de destinatarios, produce efectos de verdad a lo que se escucha. Lo indecible está dicho y también inquieta, puesto a disposición y perturba, ¿no? Esta puesta a disposición nos conmueve y también nos inquieta, ¿no? Porque atraviesa senderos dolorosos que tienen que ver con los abusos de poder o las diferentes formas que asumen las prácticas genocidas. Y ahora paso al testimonio testiga en voz plural, saliendo del lugar íntimo, personal, a una narración que nos invita al mundo humano, social, histórico. El testimonio contiene esta variedad de voces que hablaba yo, ¿no? En cada relato podemos escuchar otras voces, otras normativas dominantes. Ustedes me pueden estar escuchando en clave de otras cabezas, ¿no? De las cabezas de lo que están planteando, comparando, distinguiendo, sumando, restando, ¿no? Y en cada relato hay escuchas subalternas, marginales, ¿cómo están? Entonces, para finalizar, compartiré un avant-première a ustedes, que es un fragmento de un texto del libro próximo que en julio va a salir de Nosotras en Libertad. Algunos fragmentos de eso, que condensa la producción de más de 100 expresas políticas. La apuesta era que en 2 hojitas pudiéramos contar algo que quisiéramos, ¿no? Y yo escribí en primera persona del plural sobre esto. Y voy a leer algunos fragmentos de eso, porque si no las que están acá de nosotras van a decir que yo leí todo y no es cierto. Son solo fragmentos, ¿no? Para que ustedes después lo puedan ver todos en la web al libro. Nosotras en libertad, testigos y testimonios en la causa de lesa humanidad, en la intensa, persistente e intrincada búsqueda de memoria, verdad y justicia.
Cada una de nosotros ha declarado a lo largo y ancho del país donde cada juicio y juzgado lo ha requerido. Cruzando geografías, reinaugurando caminos, desandando tiempos otros desandamos. No es cualquier tiempo, no es el tiempo de un reloj parado, son tiempos otros que desandamos, cargados de emociones para poder dar cuenta de lo ocurrido. Allí estamos. En otra parte digo, en cada oportunidad en que el momento histórico implicó un encuentro singular con diversos jueces y juezas, con diferentes imputados o en busca de ellos, fue pasando el tiempo. Nosotras fuimos creciendo, cumplimos años, armando y transitando la vida con sus sabores y sinsabores, con encuentros y desencuentros, y seguimos testimoniando. Ha transcurrido demasiado tiempo. Ha quedado demasiado en el camino buscando justicia. En los juicios, la escena que se construye tiene algo de teatral, de reglamentado, y comienza cuando, parada frente a todos y todas, juramos por los 30.000, por la memoria, la verdad y la justicia, por los hijos, por la patria. Y allí emerge la compañía. Ya no estamos solas. La sala está completa. Los ojos de los fiscales, abogados y abogadas, acusados, jueces y juezas, clavados en una y al mismo tiempo en todas. Las preguntas que quieren saber y hurgar en este relato es en todos los relatos. En este espacio, en todos los espacios. En este calvario, en todos los calvarios. Comienza la declaración y se seca la boca, se entrecorta la voz, pero también emerge poderosa. En el estómago, los nervios dan paso a una tranquilidad desconocida. La fragilidad y la fortaleza se refuerzan en cada testimonio que relata de 1000 formas las prácticas genocidas, las denuncias, las palabras que iluminan, las imágenes que hablan. Sin lugar a duda, esa experiencia tiene la potencia de la direccionalidad política que la contiene. Cada vez que una de estas narraciones circulan por el propio cuerpo, por el corazón, allí donde somos capaces de mirarnos y reconocernos en ese momento único, se conjuga una primera persona del plural, sin la cual no hay coraje, valentía o convicción. Testimoniar, sabemos, consiste en narrar, reconstruir. En muchos casos poner palabras a la crueldad en dimensiones hasta el momento desconocidas, doblemente complejas por haber sobrevivido al plan de exterminio, por haber estado ahí. La significación de lo vivido contiene y trasciende el dolor, la huella personal, que vuelve a conjugarse en primera del plural, en lo agudo de las ausencias, el pasado y futuro, que se unen en el grito de un nunca más. El poder hablar, testimoniar, nos ha posibilitado detectar los silencios no queridos, completos de saberes que teníamos, identificar los paisajes habitados y aquellos tiempos oscuros que reiteradamente retornan a pesar de nosotras mismas. En los juicios, al menos en los nuestros, los genocidas decían que teníamos una escuelita para aprender a declarar, descalificando permanentemente las declaraciones que realizábamos, quienes fuimos y somos. La estrategia política se centraba en que nuestra narración cayera en el vacío, que se desestimara e incluso ponían en duda nuestra salud mental. En cambio, los testimonios, argumentos de los genocidas, se ajustaron sin fisura a un guión, a un esquema de escuelita, reiterando una y otra vez lo mismo. La persona, víctima, la testigo, la declarante no existía. Un discurso militar, patriarcalmente lineal, monolítico en el pacto de silencio que sostiene un crimen que no cesa. A ese guión le opusimos la denuncia de cada práctica genocida desde múltiples miradas en sus detalles, en sus particularidades, en la evocación precisa, irrefutable, verdadera.
Los reconocimientos de los centros clandestinos de detención y exterminio, lugares del horror, materializa, singulariza, da poder y significado con efecto de verdad a lo denunciado y que pudo ser tomado. La contundencia y convergencia de nuestros relatos, las claves de género con las que supimos leer a los correr de los años, confronta con la construcción de un discurso impune y hermético que hasta aún hoy sostienen. Cuando una declaración termina, el público que acompaña aplaude. Es una fiesta. Se cruzan abrazos. Y la declaración todavía no es la sentencia. La sentencia es otra fiesta. Pero la declaración ya es abrazos interminables, alegría, un cansancio feliz por la tarea realizada. Paraná, una ciudad, la mía, como otras, vuelve a despabilarse sobre lo que sucedió durante la dictadura por la noticia de los medios. Que hubo tortura, que hubo robo de bebés, detenidos desaparecidos, aquí en la ciudad, en esta clínica, a 2 cuadras de la casa, en la facultad que desapareció un estudiante. Siempre parece que se comienza de nuevo. Entonces será necesario mirar una y otra vez nuestro pasado, con miradas capaces de transformar el sufrimiento, el miedo, la denuncia, la indignación en construcción de futuro. Mirar y mirarnos en clave de recorrido, pero también en esa misma persona del plural, recuperarnos en la memoria viva de nuestros queridos muertos y dignidades densas y complejas de la condición humana. Bueno, muchas gracias y a disposición para lo que quieran preguntar. Bueno, yo escuchando a Rosario me olvidé de escribir en el chat que quien quiera formular algún tipo de preguntas lo puede hacer por escrito y las vamos leyendo. Bueno, muchas gracias Rosario, conmovedor tu relato. También si quieren hacerlo por micrófono no hay problema, si hay alguien que quiere expresarlo de esa manera también se puede. Y pueden pedir la palabra que habilitamos el micrófono para quien lo solicite. A ver, el doctor Tortul. Y la doctora Misawak. A ver, doctora, si puede ahí habilitar su micrófono. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. ¿Me escuchan? Se escucha bien. Bueno, felicitar a la Asociación de Magistrados, a la comisión, por el tema escogido, porque la verdad que yo tengo 35 años de abogacía, digamos, y tengo muchos cursos hechos de diferentes materias por la función que hoy ocupo y la que ocupé en otras ocasiones, pero ver esta temática como centro, digamos, de capacitación en alguna formación, sobre todo dentro del Poder Judicial, no es frecuente, no es habitual. Y lo digo muy a mi pesar, no es que lo digo porque soy conducción, no soy un integrante más del Poder Judicial. Así que lo digo muy, pero muy a mi pesar. Y pensaba, cuando hablaba Rosario, a quien quiero felicitar realmente, porque además tiene una forma de expresar esta tragedia de una manera tan amorosa que parece como que nos está haciendo mimitos y en realidad nos está desgarrando la piel. Pero Bueno, no era el objeto, pero estamos todos emocionados. Yo estoy emocionada, y estoy emocionada de tantos compañeros de la universidad, a Javier Gortari, Diana, Berta, de nosotras, Mariana, que podamos estar encontrando, ¿no?, para repensar juntas
y para compartir reflexiones, ¿no? No era la idea, la emoción, o sea, lo que ponemos a disposición, si no nos sensibiliza, y no sensibiliza al Poder Judicial a esta altura, es porque estamos hechos de madera, ¿no? Doctora Sabaje. No sé si Dardo quiere hacer una pregunta, si no le hago yo otra. No, como vos quieras, Laura, te espero. Me interesó mucho cuando contabas el cambio que viste en la escucha que tuvieron desde el Poder Judicial, vos y tus compañeras. Entonces quería que me cuentes esa experiencia, o sea, que puedas profundizar qué es lo que sentías en esas primeras declaraciones, cuando aún estabas presa, y qué sentiste o cuál fue digamos, la escucha que tuviste ya, digamos, luego de la recuperación de la democracia y más adelante con estas juezas que mencionaste, con estas juezas que mencionaste y que destacaste por su labor, qué fue lo que las distinguió a ellas y digamos, cuál fue la evolución en eso, en ese paso, digamos, que decís que dio la justicia. No, incluso te digo, en la democracia y con jueces que están ahora, por más que eran instancias orales, por ahí se recortaba lo que decíamos porque no les gustaba. O sea, en jueces de la actualidad, te lo digo, el tema fue de que las abogadas dicen de que en la justicia, en Entre Ríos, que no quiere decir que sea todo el mundo la justicia, se lograron algunas situaciones de escucha que no quiere decir que sean globales, pero que acá se lograron, ¿no? Ellas, que son mucho más jóvenes y demás, y son más duras incluso, lo vienen como advirtiendo. Lo que yo vi en las dos juezas, en tanto Galici como Berros, fue de que ellas nos tomaron como personas enteras a nosotros, ¿no? No tomaron el caso de tal. Por ejemplo, cuando fuimos a reconocer el centro clandestino del lado de los cuarteles, cerca de los cuarteles, que estaba un centro clandestino, yo sostenía que había dos, pero que no lo podía localizar, porque otro quedaba cerca del camino de Juan Crespo. Se acerca un muchacho de unos 20 y pico de años, a lo mejor un poco más, 20 y pico de años, a nosotros, que éramos un lote de gente, la gendarmería, todo lo que implica un reconocimiento, íbamos más de 10 de nosotros, más todos los demás, etc. Y dice, yo era un niño cuando acá se torturaba, en este lugar. Y yo era el encargado de traerle la leche y trabajaba en aquella chachería. Y hay más allá, atrás, otro centro clandestino. No decía el otro centro clandestino. Otro lugar donde había preso. La jueza habilita a ese chico, en ese momento, que había ido hasta ahí. No sé si queda claro. 40 años después, él se enteró que íbamos y esa persona fue. Lo digo por la reserva moral que tenemos como sociedad en muchos de los lugares y solamente nos quedan las cuestiones que tienen que ver con lo más precario o atávico de odio, ¿no? Y la jueza lo habilita ahí, y lo escucha, y lo lleva, y lo toma declaración, y nos toma declaración en ese nuevo centro clandestino, donde había horcas, había subsuelos, había una cantidad enorme, había lugares donde a compañeras le habían hecho simulacro de fusilamiento, y todo eso que no estaba previsto en el objeto de la prueba, se habilita porque da, ¿se entiende? Entonces uno entiende que hay una escucha que tiene que ver con el contexto y que tiene que ver con la densidad de lo que estamos diciendo. No tiene que ver con que se peleó con el vecino y necesita dos gallinas, ¿no? Entonces, eso a mí me habló muy bien de la doctora Galici, en cómo nos trató, en cómo habilitó, en cómo hizo sacar el jugo a la visita, y no que puso una
una situación en la cual se restringió a lo que tenía que realizar, ¿se entiende? Y bueno, y con Berro también una situación muy cuidada. Mariana, que está acá, también declaró con ella en el caso de las chicas. No quiere decir de que el juez Ríos no nos haya cuidado en la declaración, pero nosotros nos sosteníamos nosotras mismas, ¿eh? En el Poder Judicial de Avellano. En cambio acá me parece que hubo una situación en la cual se puso el derecho al servicio de la verdad y de una situación de la que estamos hablando de crimen de lesa, no estamos hablando de un hurto en la esquina, ¿no? Bueno, como son los delitos, pero bueno, en ese sentido lo quería decir. Muchas gracias. Condena que dieron, no lo estoy diciendo solamente, no estoy diciendo por la condena, porque a lo mejor Ríos también dio condena, o la Cámara los dio, ¿no? Sino que lo estoy diciendo por toda la comprensión de eso que tenía en sus manos juzgar. Dardo, ¿querías hacer una pregunta? Tener la mano levantada, Dardo, como los chicos en la escuela. Se me fue un poquito la señal. Estoy como los chicos un poco, es cierto. No, mirá, una pequeñísima reflexión también de lo que ha sido tu exposición, que te agradecemos muchísimo, brillante y emocionante al mismo tiempo. Pero fíjate que como los juicios, como vos lo dijiste bien, como construcción de verdad, ¿cierto? Como en el relato de cada uno, que no es individual, sino que es plural, cómo marcan una línea en la historia. Por ejemplo, uno va a Nuremberg, y Nuremberg cuánto nos posibilitó hablar de la Segunda Guerra Mundial, que era en algo más que cuestiones de batallas o cuestiones de encuentros bélicos, sino que nos enseñó como humanidad a conocer todo lo que habíamos pasado en Nuremberg, más allá, ¿no es cierto?, de que jurídicamente se le señalaron algunas cuestiones a los tribunales, tanto el de Nuremberg como el de Tokio, se cuestionaban porque decían que eran tribunales de vencedores, digamos. Pero fíjate que también los tribunales argentinos, ya como parte, no de tribunales de vencedores, sino como parte del Poder Judicial, cómo se está construyendo una historia argentina de una manera más profunda y distinta. Fíjate que el tema en España, al no haber existido juicios sobre lo que pasó en la época del franquismo, es como una sociedad que va, si se quiere, a la deriva. Tiene un bache histórico que no lo puede llenar, ¿no es cierto? Un poco Rafecas también lo comentaba en su charla anterior con el tema de que la única causa que está precisamente abierta en Argentina, ¿cierto? Eso por un lado, serían los juicios del hacia afuera. Y el hacia adentro, lo que, bueno, un poco señaló Claudia, un poco lo que vos también señalabas, de cómo estamos también en el Poder Judicial en una etapa de aprendizaje. Tomaba nota de lo que vos señalabas, se te vio como testigo, como alguien íntegro, y no el relato solo. Y fíjate que eso marca toda una tendencia de aprendizaje. ¿No es cierto? Es decir, cómo como operadores judiciales encontrarnos frente no solo a la situación, sino a la persona dentro o inmersa de la situación. En cuanto a la valoración del testimonio, es decir, no el corto y copio relatos y hago una sentencia, sino me meto más profundamente en la situación. Me meto de una manera distinta. Y eso es un aprendizaje también para no solo el Poder Judicial Federal, sino los poderes provinciales también. Sí, total. Hay una pregunta de Gonzalo Molina. Te pregunta si recordás experiencias de personas LGBT durante tu cautiverio. No, porque infelizmente las separaban, que eran como contraventores, no sé cómo era la situación, no estaban con nosotros. No, recibían un trato terrible, que eran como contraventores que estaban
X tiempo, hablando de Devoto, hablando de acá también, ¿no? Hablando de Buenos Aires o hablando de acá, pero nunca nosotros tuvimos con ellos, o ellos no tuvimos. En la experiencia mía, puede haber otras experiencias que sí, pero en la experiencia de Paraná, por ejemplo, no. Obviamente que es un tema del que hay que tratar y hay que trabajar, Yo lo que quiero decir es que tanto en Nuremberg como en la Junta, el juicio de la Junta, los militares seguían teniendo poder. En Nuremberg uno ve las fotos de los 6 que enjuiciaron y se mataban de risa en ese lugar, en ese momento. Importaba trigo seco lo que estaba pasando ahí, ¿no? O sea, el poder pasaba por otro lado. Y acá también. Entonces, el trabajo nuestro con la memoria, con las políticas de memoria y demás, tiene que ver con que la sociedad se empodere de estos hilos para que no vuelva el neoliberalismo, para que no vuelvan situaciones en las cuales nosotros decimos la memoria la tenemos adelante, no la tenemos atrás. O sea, el tema de lo de la ESMA con los delitos sexuales la podríamos leer en clave de femicidio. Son las mismas conductas las que se están planteando, ¿no? Es la misma situación patriarcal, de esclavitud, de proceso. Entonces, nosotros no tenemos que ir a buscar lejano. Nosotros, mirando en claves de memoria, tenemos el futuro, ¿no? Porque a veces nos plantean de como que el futuro está allá lejos. No, el futuro está mucho más cercano de acá, en esta construcción que nosotros realizamos. Nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Cada una de nosotras en nuestra tarea. Javier Gortari, levanta la mano, no sé si es a propósito o si quiere formular una pregunta. A ver si ahí puede... No, si formula una pregunta, va fuera. No, quería reflexionar de Misiones, con los juicios que se hicieron a los genocidas acá en Posada, que además de todo, bueno, de todo esto que transmitía claramente y fuertemente, emocionalmente Rosario, lo que sirvió también es para desmontar ese discurso que pretendió instalar la sociedad, esta sociedad que no quería saber, como decía Rosario, acerca de los dos demonios, digamos, ¿no? Porque digo, todos estos testimonios de la mayoría de la gente que pasó por y que dio sus declaraciones las narraciones sobre lo ocurrido, eran, acá en Misiones, la mayoría eran pequeños productores, estudiantes del secundario, de la universidad. Es decir, la pretendida guerra sucia no era tal, sino que había sido, bueno, un abuso, un genocidio, precisamente para disciplinar a todo el pueblo en cada lugar por las distintas circunstancias, pero dejar en claro que quiénes son los que tienen el poder, que era el poder básicamente el poder económico, de la mano de los militares, e instalar un modelo económico-social, bueno, tal cual como lo hemos visto después de 45 años, que tenemos el reflejo en en las estadísticas de 50% de pobreza que tiene el país, digamos, ¿no? Pero digo, más allá de eso que es más estadístico económico, me parece importante esto, destacar la posibilidad de desmentir esa teoría de los dos demonios, donde había estos dos fuerzas que se enfrentaron y en el medio quedaron los pobrecitos. No fue así. Y claramente las víctimas, como lo cuenta Rosario, son personas que nos llegan, que son las personas con las cuales convivimos todos los días, con las cuales tenemos gran empatía por la persona que son y por la vida que llevan. O sea, nada de demonios. Gente tan humana como cualquiera de nosotros. Gracias. Gracias a vos.
cual, porque en eso también hubo una evolución, de la guerra sucia, la teoría de los dos demonios, esta sociedad que no tenía nada que ver, a una situación en la cual no había dos demonios, ¿no? Y yo no sabía nada. Está buenísimo eso. Ruth, también quiere hacer una pregunta. Virginia, ahí. Ahí está. Hola, buenas noches. Bueno, Rosario, hace más de 26 años que te conozco y que compartimos, así que muy emocionada. Voy a tratar de no llorar, pero lo que quiero destacar de Rosario es que es una militante muy comprometida, y siempre la escucho hablar con los ingresantes en la facultad acerca de su testimonio, pero no solo mueve las fibras íntimas de quienes somos, sino que nos invita a reflexionar, y creo que hoy nos vamos con esas reflexiones, ¿sí? Con esas herramientas que tan generosamente comparte Rosario, sí, y con esas pistas. Rosario siempre habla de pistas, y hoy las está compartiendo, entonces creo que no nos podemos ir, sinceramente, sin entender que hoy nos traen las voces de las víctimas de tantos horrores y de una época tan oscura donde ella puede echar luz, ¿sí? Levantándose de las cenizas con esas claves y esas pistas que hoy generosamente nos comparte. Y yo pensaba, ¿cuántas veces escuchamos víctimas cotidianamente, ¿sí? De distintas violencias, de distintas desigualdades y de distintas vulneraciones de derechos? Y creo que hoy Rosario nos hace dimensionar acerca de la importancia de la escucha y de garantizar el acceso a justicia desde estas claves que ella está compartiendo. Entonces, siempre nos pasa esto cuando nos escuchamos a Rosario. Ella me decía el otro día, ella fue invitada por el Ministerio de Mujeres, la llamó la ministra para compartir un panel. Le digo, ay, me lo pierdo, no te puedo escuchar. Y ella me decía, siempre me escuchás, pero siempre aprendo. Gracias. Pero me van a echar porque hago llorar. Ruth, no, Ruth, 26 años no te puedo hacer llorar. Es mentira eso. No, levantemos para arriba. Lástima que nos ponemos un vinito ahora, para pasar la pena. No, gracias Ruth, muy generosa. No, yo me parece que, o sea, y esto lo que decir de pedagoga, la emoción enseña. Que sea del paradigma de los cosas, sino que hay algo que me conmueve y no lo puedo entender, ahora tengo que buscar dónde está la conmoción para poder conocerlo, ¿no? No todo se conoce por la razón. Cuando uno sospecha que algo puede servirle, no es porque no está. Entonces, a lo mejor esta emoción tiene que ver que también estamos en un proceso de conocimiento, ¿no? Yo para sacarme la culpita. Bueno. Voy a hacer una pregunta de Camila Altamirano. En el sendero de reconstrucción de la verdad mediante testimonios contextualizados, la interpretación de las vivencias con perspectiva de género, escucha atenta y activa del Poder Judicial, ¿cuál considera que es el nuevo desafío judicial, educacional, etcétera, para mantener viva la historia y afianzar la democracia? ¡Buah! 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 No, de nada de eso sé yo mucho. Lo que nosotros vamos haciendo, que acá están compañeros de diferente factura, es empujar hacia donde hay horizontes más claros o posibles de ser vividos, ¿no? Donde hay cosas que a lo mejor no están del todo pensadas, pero vale la pena pensar, ¿no? Yo digo, no necesariamente porque vos pienses en clave de género, después te topás con una ley que no te lo permite, después te topás con una situación que no está. Entonces como que son muchos frentes que se van planteando, o desafíos, mejor dicho, que frentes, desafíos que uno va atravesando y que se van relacionando. Lo interesante es que nosotros podamos armar como un intelectual colectivo que pueda tener
cosas claras. Después el que hacer, que nos lo dé la realidad, ¿se entiende? Porque yo ¿desde qué lugar puedo hablar? Puedo hablar de profesora universitaria, que hoy estoy mirando de un determinado lugar. Entonces puedo hablar de mamá, la otra puede hablar de abogada, la otra puede hablar de jueza, la otra puede hablar de superior. Y vos fíjate que son capas distintas que no son contrapuestas, pero si medianamente los núcleos duros, los tenemos medianamente consensuados, lo otro es cuestión de estrategia. Lo otro es cuestión de estrategia. A ver, hay una participante que Berta. quiere... Ajá, vamos a habilitar el micrófono. A ver si ahí le va a salir un cartelito y tiene que activar el micrófono. A ver. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo para todos, en especial a vos, querida María del Rosario. Realmente es un placer escucharte, estoy totalmente representada por vos. Soy parte de la colectiva de Expresas Políticas, nosotras Expresas Políticas, y no, simplemente quería comentar acerca del desafío que hoy nos presenta todo esto que está pasando con este avance de una derecha que, bueno, hoy estábamos viendo la cuestión de todo lo que se le está diciendo, digamos, a Estela de Carlotto, todo lo que se está diciendo respecto a muchas cosas que nosotros ya lo hemos vivido, ¿no? Entonces, esto de construir memoria, porque la memoria no es de una vez para siempre, la memoria la vamos creando, la vamos enriqueciendo, y nosotros lo podemos hacer a través de los juicios, pero también a través de estas charlas con las que llegamos a la juventud. Por ejemplo, nosotras como colectiva, ha sido este año con el 24, ha sido de estar en muchísimos lugares que nos han llamado, porque no solamente como testigos, digamos, como testigos en juicio, sino como testigas de todo lo que vivimos, de todo lo que pasamos, y creo que vamos, me parece a mí, ¿no? Cada vez más valorizando lo que fue nuestra resistencia como presas. Es decir, una resistencia que se hizo en base a, digamos, acuerdos políticos en el cual, independientes de la identidad política de cada una y respetando la identidad política de cada uno, nosotros llegamos a constituir un colectivo en la cárcel que pudo identificar claramente al enemigo y analizar y ver qué objetivos tenían. A nosotros nos dijeron, ustedes van a salir explícitamente, ustedes van a salir locas o muertas. Y nosotros salimos sanas y vivas y unidas por un hilo de oro que siempre lo levantamos, lo llevamos, lo tenemos entre nosotras, lo enlazamos, y que hizo que, por ejemplo, les cuento, esto a lo mejor no tiene mucho que ver con los juicios y demás, pero nosotros tuvimos un gran encuentro en junio del 19, que nos encontramos de todo el país, de otros países, de compañeras que están fuera en el exterior, y realmente salieron muchísimas cosas que seguimos trabajando, y fue realmente encontrarnos y reencontrarnos, con decirles que llevábamos un papelito tipo escarapela con el nombre y apellido, porque algunas no nos reconocíamos, pero la emoción intacta, la emoción de encontrarnos, los abrazos,
el poder estar juntas fue realmente muy, muy fuerte, y eso nos permitió encarar ahora todo esto que nos está pasando, y que todas de una manera u otra comprometidas con la memoria. Gracias, gracias a todos por estar, gracias por esta cuestión, porque seguimos construyendo. Y esto es lo que le queda a la juventud, el compromiso de seguir construyendo, porque terrorismo de Estado nunca más en este país. Y solamente con memoria vamos a construir verdad y justicia. Bueno, abrazos. Gracias, Berta. Gracias. Yo digo, nosotros no importa que no nos conozcamos, las expresas, pero enseguida es como que no necesitamos. Yo el otro día decía, yo las que estaban, yo a lo mejor por el apellido, el otro día con la ministra digo, a lo mejor por el apellido me suenan los apellidos, pero es un detalle no haber vivido con ellas, ¿no? Hay una otra situación que nos hermana. Bueno, da un alfajor, Virginia, a cada uno y que se vayan a la casa. Alicia quiere hacer una pregunta. Alicia Simón. Ahí está. Sí, no, yo a Rosario, bueno, la he escuchado y nos hemos encontrado en algunos eventos cuando yo vivía en Paraná. Además, ella es conocida de algunas conocidas mías, amigas mías de Diamante, que también compartieron celdas. Sí. Por favor. Así que, bueno, fue un placer verte, Rosario, y me parece que, bueno, que esta es la tecla en esta cuestión de que somos seres sentipensantes, digamos, es imposible por ahí reflexionar sin la emoción y sin decir lo que uno siente, vivencia y demás. Esto me parece que es fundamental, y además esto de anteponer al sujeto a lo que dice, digamos, a la situación. Esto me parece que marca una diferencia en términos de testimonio. Me parece que es un recorrido que uno tiene que ir haciendo, digamos, dentro de los ámbitos donde uno interviene. Y el tema de la memoria no es hablar del pasado, sino que precisamente lo que nos permite la memoria es proyectarnos hacia el futuro, y me parece que esto nos tiene que quedar como con esta labor que ustedes están haciendo, tan dignamente están haciendo, y me parece que es importante para poder replicarla a los más jóvenes, y uno cuando habla de memoria no está hablando del pasado, sino habla de la proyección y la posibilidad de, como diría, como es un filósofo conocido, es por mirar por el espejo retrovisor, ¿no? Ver el pasado para poder proyectarse hacia el futuro. Y bueno, y te quería mandar un gran abrazo, porque no solamente te he conocido a ti, sino que te he conocido a través de las voces de algunas amigas mías que han compartido estas situaciones crueles en largos periodos. Un gran abrazo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, si no, vamos a ir finalizando. Bueno, para nosotros es muy emocionante, es también un desafío, es también romper barreras, abrir este tipo de espacios dentro del Poder Judicial y dentro mismo de la asociación. Pero bueno, nos parece que hay que dar esos pasos, que se trata precisamente de reconstruir nuestra memoria, de aprender de todo esto para nuestro presente como parte del servicio de justicia que somos, para que no nos vuelvan a pasar estas cosas también con otras personas vulnerables, con otros derechos vulnerados. Tal vez no sean delitos de lesa humanidad, pero también son violaciones de derechos que continuamente enfrentamos para poder tener esa empatía que tuvieron esas juezas. Entonces, bueno, para eso, también está bueno para eso, abrir estos espacios y bueno, y revalorizar esta reconstrucción para tener un futuro
el que estos valores no sigan siendo puestos en discusión, ¿no? Porque es como que cuesta también. Laura no lo quiere decir, pero incluso recibimos un mail con algunos comentarios acerca de la actividad, y bueno, me parece que lo que ella dice es, hace unos 3 años, junto con Dardo Tortoli y Noelí, y Laura por supuesto, empezamos a impulsar este espacio de la Comisión de Políticas de Género, y el año pasado, que fue cuando queríamos hacer esta actividad presencial, y como decía Dardo el otro día, con vino y asado de por medio al finalizar, y terminamos en este contexto, pero pienso también que el mensaje que nos ha quedado, y luego de conmovernos, es que como Poder Judicial, nosotros que estamos en este espacio, tenemos institucionalmente muchas deudas que pagar desde aquella primera corte que convalidó la primera ruptura de la continuidad democrática, y no importa cuál sea nuestra edad o cuál sea nuestra posición, también hay que hacernos cargo y pensar y repensar que la continuidad democrática de ahora en más, y de que realmente nunca más, depende de nosotros. Entonces quiero agradecerles a todos los que, porque probablemente no imaginábamos la convocatoria que hemos tenido, hemos sido sostenido en estas 2 jornadas casi 100 personas, y realmente, bueno, la intención es, ojalá podamos el año que viene volver a hacerlo, y que cada vez se sumen más personas, que esto se transforme en una metáfora un poco ridícula, pero apropiada para estas épocas que corren, en un virus que podamos contagiar cada vez más. Y creo que esa es nuestra tarea, la transmisión intergeneracional, no solo como miembros y miembros de una sociedad, como madres, como hijas, como abuelas, sino también como integrantes del Poder Judicial, en nuestro caso, formar parte de una transmisión institucional de los valores democráticos. Bueno, les agradecemos otra vez a todos y a todas, y nos encontramos en la próxima. Quería decirles que nos saluda y bueno, y agradece la participación la presidenta Gabriela López Arango, que quería estar, pero bueno, justo coincidió que tenía una reunión con la Federación Argentina de la Magistratura, y nosotros también le queremos agradecer a ella porque siempre está abierta y es muy receptiva para permitir estos espacios, que bueno, ella es nuestra representante, también nuestra primera representante mujer dentro de la magistratura, bueno, y eso también es de destacar, en definitiva, que la institución se abre para este tipo de actividades, es algo que hay que destacar y agradecer. Bueno, muchísimas gracias, y gracias Rosario por tu fuerte testimonio tan emotivo. Muchas gracias a todos, y un abrazo especial a los amigos que está Margarita Camo, la entrañable Marcela, Mariana, Javier, Ruth. Bueno, muchas gracias a todos y a todos ustedes, a Berta, que son nuevos amigos desde ahora. Si caminamos juntos, vamos a ser amigos. Y me parece que ustedes tienen una gran tarea ahí en el Poder Judicial, que no es poco poder, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Dardo, que es el que me trajo acá, mira. Dardo. Bueno. Y muy feliz, por cierto, de que estés aquí con nosotros. Sabés cuánto te quiero. Vos me prohibiste que hiciera cuestión emotiva, pero no puedo conmigo mismo. Y bueno, pero te quiero mucho. Bueno, muy bien. Chao, chao.